Hola, estimados visualizadores. Nuestro nombre es Marabunta y hoy voy a comenzar a mostraros la verdad. Érase una vez un ratoncito que se llamaba Saltitos. Saltitos era un ratoncito feliz que trabajaba como empleado construyendo madrigueras, y como se vendían todas muy rápido, el gato constructor le pagaba un buen sueldo. Además, su mujer trabajaba en un taller de costura de renombre, dirigido por uno de los gatos empresarios más reconocidos, de modo que entre los dos ingresaban una buena cantidad de dinero al mes. Por eso pidieron una hipoteca y se compraron una bonita madriguera. Saltitos estaba orgulloso de vivir en su país, de modo que no entendía por qué había otros ratoncitos que no querían pertenecer a él, o que no le gustaban las tradiciones de sus nobles antepasados, como rezar al dios ratón, la fiesta nacional del descuartizamiento de la lagartija, el desfile de los ratoncitos soldados frente al rey gato mientras sonaba el himno nacional ratonil. Él disfrutaba con todas esas cosas y además su equipo de fútbol favorito, el Ratón Pie, iba primero en la liga de fútbol ratonera. Saltitos veneraba a los gatos empresarios, que daban trabajo y pagaban los sueldos a los ratoncitos del reino. Gracias a la audacia y a la inteligencia de los gatos, se generaba riqueza para comprar bonita ropa de marca, vacaciones en la nieve, coches de lujo y madrigueras. Cuando tocaba votar para elegir a los gatos políticos, Saltitos siempre votaba por los gatos que defendían los valores que él amaba y que hacían las leyes para que así fuera. Odiaba a los ratones piojosos que querían que les votase para regalar cosas gratis a los vagos. El tiempo pasó y Saltitos y su mujer tuvieron 3 maravillosos ratoncitos que llevaron a una guardería bilingüe de alto postín y cuando crecieron al colegio de pago de Nuestra Señora Virgen Ratona, donde rezaban al dios ratón y cantaban el himno nacional ratonil. Saltitos pensó que también sería buena idea contratar un seguro médico privado y así él y su familia evitarían las listas de espera de la sanidad pública, que además estaba muy sucia y abandonada. El tiempo pasaba felizmente para Saltitos. Tenía una vida holgada y su familia estaba muy bien atendida, y como él y su mujer se levantaban muy temprano y tenían que trabajar muy duro para ganar sus sueldos, le sentaba muy mal que los ratoncitos funcionarios trabajaran tan poco, y se alegraba cada vez que un gato empresario se hacía con algún servicio público y los echaba a todos, porque se daba cuenta de que los ratoncitos empleados que trabajaban para el gato se dejaban la piel para hacer las cosas mejor y más rápido que los ratoncitos funcionarios. Aunque hubiera que pagar los servicios más caros, merecía la pena. También les sentaba muy mal que otros ratoncitos no trabajaran y que se aprovechasen de sus impuestos para vivir. Incluso cuando veía algún ratoncito pobre pidiendo en la calle, le gritaba: «Búscate un trabajo, vago». Pero entonces una terrible maldición cayó en el país de los ratoncitos. De repente se dejaron de vender madrigueras. Vete tú a saber por qué. Entonces el empresario gato comenzó a despedir a los ratoncitos que trabajaban en la empresa de Saltitos, hasta que al final le despidieron a él, y el empresario gato desapareció con todo el dinero. El pobre Saltitos se quedó desolado, y aún más cuando para poder pagar su hipoteca tuvo que renunciar al seguro médico privado y al colegio de pago de sus hijos, y volver a llevarlos a la sanidad pública y al colegio público. No le gustaba, pero no le quedaba más remedio, y pensaba que ojalá que pusiera más dinero en los hospitales públicos para no tener listas de espera, y en los colegios públicos para que no hubiera goteras ni tantos ratoncitos en cada clase. Entonces Saltitos, como era muy trabajador y muy patriota, se puso a buscar otro empleo para recuperar las cosas que había perdido, pero lo único que encontraba eran trabajos en los que por trabajar lo mismo que antes le pagaban menos de la mitad de lo que cobraba. Pero eso lo permitía la ley. Saltitos comenzó a trabajar tan duro como antes, pero cobrando la mitad, y con el miedo de que lo despidieran, porque ahora su contrato decía que solo tendría el puesto mientras hubiera pedidos de madrigueras, y nunca pudo recuperar las cosas que había perdido. Y para colmo, un día su mujer se presentó en casa diciendo que habían cerrado el taller de costura porque el famoso gato empresario había encontrado una fábrica en otro país que les hacía las prendas más baratas. ¿Pero eso lo permitía la ley? Saltitos y su mujer lloraron desconsoladamente, sin saber qué hacer. Casi todo el dinero que ganaba Saltitos lo gastaban en pagar la hipoteca, así que apenas tenían para pagar los libros de sus hijos ni para los gastos de su madriguera, y las facturas de la electricidad y del gas no hacían más que subir. Para colmo, como Saltitos trabajaba sin casco y sin arnés para que el empresario gato constructor pudiera reducir gastos, un día se cayó de un andamio y se lesionó gravemente la espalda, de modo que comenzó a caminar con mucha dificultad y le despidieron de su trabajo por poca productividad. ¿Pero eso lo permitía la ley?
La salud de Saltitos empeoró porque había una gran lista de espera para operarse y necesitaba a su mujer incluso para levantarse de la cama. Y como no se valía por sí mismo, su mujer no podía marcharse de casa a buscar trabajo porque tenía que atenderle. Entonces Saltitos tuvo una idea. Se había enterado de que había una ley que le daba derecho a tener ayuda en casa gratis. De ese modo, su mujer podría trabajar y dejarían de llegarle cartas del banco por los retrasos en el pago de la hipoteca. Saltitos fue a pedir esa ayuda y le dijeron que se pusiera a la cola, porque había muchas personas esperando ese derecho. Tendría que esperar años, pero eso lo permitía la ley. ¿Por qué el gobierno no ponía más dinero para contratar a más gente que ayudase a los enfermos? Saltitos gastó todos sus ahorros en comer, y como ya no podía pagar la hipoteca, le empezaron a llegar cartas del banco amenazando con desahuciarle de su madriguera. Saltitos fue a visitar al gato que dirigía el banco, donde tenía la hipoteca. Siempre le habían tratado muy bien cuando tenían sus nóminas allí. Saltitos le pidió aplazar los pagos de la hipoteca, y el gato le dijo que miau. Pero eso lo permitía la ley, si ya había pagado más de la mitad de su hipoteca. Unos meses después, los funcionarios fueron por fin a visitar a Saltitos, concretamente la Policía Nacional Ratonera, para sacarle a él y a su familia de su madriguera, por no pagar la hipoteca. Saltitos y su familia comenzaron a vivir en albergues y a visitar comedores sociales, y Saltitos seguía preguntándose por qué el gobierno no ponía más dinero para atender a los ratoncitos trabajadores que habían tenido mala suerte como él. Nadie comprendía por qué Saltitos no era feliz. A los ratoncitos independentistas no les dejaban expresarse. Todos rezaban al dios ratón. El arte del descuartizamiento de la lagartija seguía siendo legal. Los desfiles de los ratoncitos soldado eran ahora frente a un rey gato más joven y guapo, y por todos lados sonaba el himno nacional ratonil. Y además su equipo favorito, el Ratón Pie, había ganado la liga ratonera. Pero a Saltitos todo aquello ahora le daba igual. Ahora en lo único que pensaba era en las necesidades de su familia y en que los empresarios gato, que eran ahora más ricos que nunca, pronto se pondrían a repartir riqueza entre todos los ratones, y si no lo hacían, el gobierno gatuno les obligaría. El tiempo pasó y todo fue a peor. Ni los empresarios gatos repartieron nada, ni el gobierno gatuno les obligó. Saltitos se enteró más adelante de que los empresarios gato compartían su dinero con el gobierno gatuno y se dio cuenta de que el gobierno gatuno jamás haría leyes para repartir la riqueza con los ratones. Saltitos ya no tenía nada que dar de comer a su familia y por eso tuvo que tragarse su orgullo y ponerse a pedir en la calle con un cartel que decía «Necesito ayuda para dar de comer a mis hijos». Entonces otro ratoncito pasó junto a él y le gritó «Búscate un trabajo, vago». Saltitos comprendió demasiado tarde que no era buena idea que los gatos gobernaran a los ratones. Busca tu propia información. Ten sed de nuevos conocimientos. No creas nada porque sí. Todo comienza con un sencillo gesto. Apaga el televisor.